bienvenidos a este streaming sobre neuroventas con el experto en el tema Jürgen Klarich. Son las 9:10 de la noche en Miami, 8:10 para Lima, Colombia, Bogotá, Colombia y México DF. Antes de empezar, queremos dejar claras algunas reglas que vamos a tener durante esta transmisión para el tema de las preguntas que ustedes podrán ir formulando en el chat del streaming y también a través del Twitter. Para el caso del Twitter, es importante que siempre con su pregunta pongan el hashtag NeuroventasJK. Como pueden ver aquí en pantalla, no se les olvide NeuroventasJK. También, como sabemos que vamos a recibir muchísimas preguntas, la idea es que aquí en el set le vamos a preguntar a Jürgen las preguntas más retuiteadas. Así que es importante que no solo se dediquen a preguntar, sino que también revisen las preguntas de los otros usuarios que están conectados y si les gustan, las retuiteen para que las podamos resolver aquí. Bueno, Jürgen, empecemos con este streaming. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por darnos este momento y darnos todo este conocimiento. Empecemos con varias frases que tú siempre estás mencionando cuando hablas de neuroventas y que quiero que hoy nos expliques más a fondo. Tú hablas de que vender antes era una técnica y hoy es una ciencia. ¿Por qué dices esto? Sí, efectivamente, en el pasado se volvió, con la experiencia de muchos vendedores con mucha experiencia, ellos se encargaron de ir desarrollando este conocimiento y poco a poco ir puliéndolo. Y tenían sus técnicas, sus tips, sus formas como hacerlo. Muchas funcionaban, otras no funcionaban. Y con el tiempo se construyó una técnica como vender mejor. Entonces uno sabe muchas cosas a través de la información y la enseñanza que nos da la técnica. Las ventas hoy, además de ser una técnica, es una ciencia. Y es una ciencia porque la gente de neurociencias utilizamos tecnologías, ¿sí? Clínica, para poder saber exactamente qué son las cosas que debes hacer o debes decir o cómo debes reaccionar a cualquier tipo de impulso para poder entender qué cosas son más poderosas que otras. Es por eso que hoy podemos decir que las ventas o las neuroventas, además de ser técnicas, son ciencia y juntas de la mano deberían darte muchos mejores resultados. Bueno, ya te metiste al tema de la tecnología, entonces cuéntanos un poquito qué tecnología se utiliza en las neuroventas. Listo, en el caso específico de las neuroventas, como nosotros lo hacemos, llevamos 15 años estudiando la mente humana, desde el principio Paul D. MacLean de 1952, que nos dice que tenemos 3 cerebros. Sabemos cómo vender los 3 cerebros de forma simultánea, pero en los últimos años, en los últimos 6 años, hemos utilizado electroencefalógrafos, EEGs, que son de tecnología muy avanzada para poder entender exactamente qué parte del cerebro se estimula y cuál parte del cerebro no se estimula cuando tú estás diciendo algo. Entonces sabemos, mientras haya 2 personas, un vendedor y un comprador, un receptor, ¿sí? Y un emisor, y este receptor tiene este EEG conectado a su mente, a su cabeza, además de tener respuestas secundarias como respuesta biométrica y trackers, y respuesta galvánica, a través de esas 3 tecnologías de forma sincronizada, que ahí está lo difícil de esto. Necesitas un software que sincronice todo de forma simultánea y haga cortes de 1/4 de segundo, y no puede desincronizarse porque si no, simplemente el estímulo que estamos leyendo no es correcto. Entonces toda esta información, a través del software que desarrolla la empresa a la cual yo represento, que se llama Mindcode, ese software más estos hardwares que hacen en los Estados Unidos para la NASA, para el ejército y para otras aplicaciones clínicas y médicas, se integra todo ese conocimiento y esta tecnología de forma simultánea, y podemos saber qué estímulo y cómo reacciona cada estímulo, y ya se puede escoger los mejores estímulos para los efectos de ventas. Ya, o sea que la misma tecnología que se usa para neuromarketing es la que se utiliza también para neuroventas. Sí, es exactamente la misma. Nomás el neuromarketing lo que hace es probar, por ejemplo, si yo estoy recibiendo el estímulo de un comercial de televisión, cómo mi cerebro está reaccionando al comercial de televisión. En este caso, pues no es nada de eso. No es un impreso, no es un comercial de televisión, es una persona que está enfrente en tiempo real, ¿sí?
estamos observando y analizando qué está pasando. Es mucho más difícil evaluar y hacer estudios de neuroventas que de neuromarketing, porque son dos seres humanos inalámbricos en un contexto donde hay muchas influencias de forma simultánea. En cambio, cuando tú haces una prueba de un comercial de televisión, tú entras al laboratorio y estás totalmente aislado. Esto sí tiene mucha más influencia, ¿no? Claro. Bueno, vamos a empezar con las preguntas porque ya hay bastantes y ya hay algunas retuiteadas. Por ejemplo, hay una que hace Carlos Andrés y pregunta, ay, se me perdió un segundo, pregunta que si esto de las neuroventas se puede aplicar en los niños para que ellos influyan como en la decisión de sus papis en lo que compran. Sí, pues neuroventas puede servir para muchos segmentos, siempre y cuando los cascos estuvieran calibrados para los niños. Nosotros, por cuestiones éticas y creencias personales, no hacemos estudios para venderle a niños, tampoco para vender productos nocivos. Somos muy cuidadosos, cada vez nos hemos vuelto más cuidadosos porque se está volviendo tan fuerte y tan poderoso este conocimiento que es muy peligroso entregarle esta información, este conocimiento a un político corrupto, a una empresa de cigarros, a una empresa que le quiere vender a niños, que pues los niños tienen una almita muy bendita y la verdad es que nosotros no queremos ser parte de eso. Mejor esperamos que ellos cumplen 18 años y de forma responsable lo hacemos. Ahora, hay gente que está haciendo eso que yo creo que no es ética, ¿sí? Está estudiando a niños, ¿sí? Con esos aparatos. Pero les digo una cosa, también hay un poco de mentira ahí, porque el cerebro del niño no está a un nivel de maduración tal que los aparatos puedan emitir o puedan señalar o leer exactamente cómo está compuesto su cerebro y sus estímulos dentro del cerebro. Entonces, tampoco crean mucho que el neuromarketing o las neuroventas sirven para entender la mente de los niños. Bueno, eso es muy importante para la gente que quiere contratar de pronto un estudio, que tengan claro qué se puede y qué no se puede hacer con el neuro. Así es, y siempre lo he dicho, no todo lo que se llama neuromarketing es neuromarketing. Esto se ha puesto muy de moda. Hay muchas empresas de neuromarketing hoy en el mundo. Solamente en Latinoamérica debe haber más de 40, 50 empresas de neuromarketing. Lamentablemente muchos de ellos sí no están dando los resultados que quisiéramos ver, sí, y están haciéndole daño, sí, al sector. ¿Por qué? Pues para empezar, porque para hacer buen neuromarketing tienes que tener mucho respaldo en infraestructura tecnológica. Y esto es demasiado caro. La tecnología para hacer neuromarketing serio, estás hablando que empiezas a hacer algo serio con $300,000. Y no nomás es ir y comprar las cosas, ¿no? Porque hay partes que no puedes comprar, que tienes que desarrollar. Entonces, además, súmale estos 5 o 6 años de desarrollo de tecnología y de aprender de neuromarketing, y después de tener todo un equipo de neuropsicólogos, psicólogos, neurocientíficos, matemáticos, ingenieros en sistemas, todos juntos trabajando de la mano. Entonces, esto no es como yo voy a comprar un Electro, un EG ahí a la esquina y empiezo a hacer neuromarketing. Lamentablemente sí hay gente que está haciendo eso y tengan cuidado con eso. Bueno, sigamos, ahora que tocaste el tema de la ética, hay una frase que también repites mucho y que digamos que tiene algo que ver con este tema también de la ética. Tú dices, véndele a la mente, no a la gente. Esa frase suena un poco persuasiva. ¿Tú por qué dices eso y qué reacciones has visto en la gente cuando la Sí, esa frase le gusta mucho a la gente. Es como pegajosa, de eso se trata, está hecha con neuroventas. Cuando tú ves una persona enfrente y quieres hablar con la persona, reaccionas por lo que está diciendo la persona y no necesariamente por cómo funciona su cerebro. Entonces, lo que hacemos nosotros, los expertos de neuroventas, es no vemos a la persona y entendemos que esa persona tiene una mente, y esa mente tiene muchos componentes únicos culturales, que eso es el 20%, y el 80% es biológico. Es mucho más fácil venderle a la biología que a la cultura, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que no importa si eres chino, mexicano o argentino, hay cosas de neuroventas que le van a pegar a las 3 culturas, ¿sí? Entonces, por eso a los hombres en todo el planeta, no importando tu cultura, le va a gustar comprar un carro, porque eso es biológico, no es cultural, ¿sí? Sin embargo, de repente un neoyorquino, por su cultura y por donde vive, no tiene tanta necesidad de comprar un carro, pero sí quisiera comprar un carro. Y muchas veces en Nueva York compran carros para usarlos una vez al mes, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es entender la mente humana y olvidarnos un poquito de la persona, sino de la mente de la persona, ¿sí? Y es así como se puede afilar
la estrategia y se puede ser mucho más efectivo, ¿sí? Y poder entablar una relación mucho más efectiva. Las mentes de los hombres y las mujeres son totalmente diferentes, pero si tú sabes cómo es la mente, entiendes ese principio. Si tú crees que la persona o la gente, si te va a dictar ese mensaje, te va a mandar un mensaje mucho más complejo de manejar. Es mucho más fácil entender que uno estudie esto y utilice estas herramientas y hace neuroventas o utiliza neuroventas para venderle a la mente, no a la gente. Bueno, pero entonces eso que estás diciendo me hace pensar en algo. Supongamos que un vendedor pues no conoce a su cliente, va por primera vez a visitar a uno de sus clientes potenciales. ¿Hay algún tip para que él pueda como leer a esa persona que tiene enfrente, a como anticiparse y saber cómo manejar a esa persona y cómo debe realizar su proceso de venta? Sí, hay muchísimos tips. Todo depende, no es una receta. Y nunca he querido vender neuroventas como una receta. No es que yo te doy la receta y mañana tú empiezas a vender mucho, ¿no? Tienes que tener mucho criterio y tienes que tener bases de vendedor porque o sea, hay una fórmula que es mucho más efectiva, pues no es una receta. Y no es una receta porque dependiendo de la categoría que tú vendas o al sector que representas o el producto o el servicio que vendes, que ojo, esto funciona exactamente igual si vas a vender un producto, un televisor, o vas a vender un servicio para vender servicios de dentista, abogado, médico, sirve perfectamente igual, ¿sí? Pero después es quién está enfrente. Esa es la parte que hace esto un poquito más complejo. Entonces, si enfrente tú tienes a un joven de 19 años, o tienes una mujer sin hijos, o tienes una mujer con hijos, o tienes un señor de 45 años, ¿sí? Eso ya genera una diferencia. En neuroventas te enseñamos a detectar los segmentos y adaptar los discursos dependiendo de los segmentos. Nosotros le llamamos eso neurosegmentación. Es la nueva forma de segmentar los mercados, no a través de cuánto ganas, dónde vives, ¿sí? Sino cómo funciona tu mente en el momento de tu vida. Y eso es bien interesante porque tú y yo podemos vivir en el mismo edificio, podemos ganar exactamente lo mismo, pero mi mente y tu mente puede funcionar totalmente diferente porque vamos a ponerle que tú eres soltero y no tienes hijos y yo sí tengo 5 hijos. Entonces, mi mente sí funciona diferente que la otra gente.